Ahí está, el resumen de la clase anterior. A ver, yo me voy a correr acá esto que tengo las camaritas del costado. Bueno, hasta el momento ustedes tenían muchos textos de Freud. Yo traté de resumirle de la manera más fácil posible. Algunas cosas son repasos de psicología general y otras son quizás nuevas. Y fuimos pasando por diferentes temas. Fuimos por pulsión, y ahí en pulsión, los que tienen el visto es lo que ya vimos, ¿sí? Dijimos la definición, los elementos y los destinos. Fuimos después de hablar de pulsión, a hablar de aparato psíquico, y ahí hablamos de las cualidades. Las cualidades era la primera tópica, inconsciente, preconsciente y conciencia, y hablamos de las características de las instancias, ello, yo y super yo. Y empezamos a hablar del desarrollo libidinal, y nos quedamos en la etapa pregenital, que era la fase oral, anal y fálica. Y nos quedaba el periodo de latencia y la etapa genital adulta. ¿Sí? Bien. Vamos a ir, voy a cambiar de pantalla. Voy a ir a... Espérenme un minutito. Acá me voy a ir al mail, pero bueno. No quiero compartir el mail, quiero compartir esto. Ahí está. ¿Me están viendo? ¿Ven que dice desarrollo de la función sexual? Perfecto. Vos, David, decime si no se ve algo. Sí, dale. Están saliendo bien. fotos tuyas personales, digamos, de la familia, pero... Sí, bueno, pero... La foto familiar, no, trato de no esté abierta. Bueno, vamos un poquito otra vez. Bueno, los ubico en el punto en donde nos quedamos. Nos quedamos en ese desarrollo de la función sexual, el desarrollo libidinal, o sea, que quiere decir cómo esa pulsión o la libido, que es la parte, digamos, sexual de la pulsión, se fue desarrollando a lo largo desde el nacimiento hasta la vida adulta, que Freud homologa pubertad con vida adulta y va hacia allí. Bueno, vamos al periodo de latencia. ¿Qué va a tener como característica el periodo de latencia? Va a dividir en dos esta evolución sexual. Entonces vamos a hablar de una primera oleada, que es esa etapa pregenital, y una segunda oleada, que es la etapa de la sexualidad adulta. Va a empezar luego de el complejo de Edipo, cuando este complejo de Edipo se culmina, y aparece el superyo. Entonces, con la aparición de la instancia superyoica, empieza el periodo de latencia, ¿sí? Y este periodo de latencia, la aparición de este periodo de latencia, lo que implica es una merma de toda la actividad sexual. Nosotros estábamos teniendo una etapa anterior en donde el niño estaba como muy abocado al vínculo con sus padres, a cómo estaba, digamos, destinando su pulsión y su libido hacia esos vínculos, a pasar a una etapa en donde hay una mínima actividad sexual. No es que desaparece, sino que lo que sucede es que empieza a haber digamos, no menor cantidad, sino justamente con no tanta fuerza, ahí está, con una fuerza un poco más aplacada. Y empiezan a aparecer los diques anímicos. ¿Qué son los diques anímicos? Tiene que ver con el pudor, con el asco, con la conciencia moral y con los valores que están, digamos, de la cultura, pero que además están asociados a las identificaciones que tiene el niño o la niña con sus padres. Entonces, los valores culturales están digamos, asociados a los valores culturales que para los padres son importantes. Y por otro lado, otra característica que tiene este periodo de latencia es que va a predominar la sublimación. ¿Se acuerdan cuando vimos destinos de pulsión? La sublimación era una manera que tenía la pulsión de poder llegar a cumplir una meta, pero totalmente desexualizada, o sea, no buscaba al otro, al objeto, desde lo sexual, sino más bien desde lo artístico, desde lo socialmente aceptado. Bueno, en esta etapa la sublimación empieza a ser muy importante y una forma de sublimar esa energía sexual es mediante el aprendizaje escolar. Por eso se convierte este periodo de latencia en la etapa del ideal pedagógico. El niño tiene suficiente energía para poder destinarlo al aprendizaje. ¿Qué sucede si el niño no ha podido salirse
todavía del complejo de Edipo y poder minimizar esta cantidad de actividad sexual, seguramente no pueda destinar su energía adecuadamente a el aprendizaje. Bueno, por otro lado, bueno, esto me pasa siempre, para que yo debería agrandar esto, ahí está, ahí está, estaba haciéndolo con la pantalla chiquita. Bueno, y por último, no nos quedaba mucho la semana pasada, pasa que ya era mucho tiempo hablando y la verdad que nos habíamos extendido un montón. Por último, lo que es la sexualidad adulta. Ustedes tienen, respecto a la sexualidad adulta, el texto de Metamorfosis de la pubertad. Allí es donde Freud va a desarrollar las características que va a tener esta sexualidad adulta y un poco comparándola como, digamos, con el parámetro de lo que fue la sexualidad infantil. ¿Qué cosas son más importantes en este texto y en esta sexualidad adulta? Primero, que las pulsiones, nosotros teníamos pulsiones que estaban cada una por sus lados en todo lo que fue la sexualidad infantil, y que se solían decir que eran pulsiones parciales. Era una de las características que tenía la sexualidad infantil, que era justamente que había pulsiones parciales, porque cada una satisfacía digamos, su búsqueda de placer en un órgano y no estaban relacionadas unas con otras. Lo que encontramos es que en la sexualidad adulta todas se van a unificar bajo el primado de los genitales, ¿sí? En este caso el pene y la vagina, y que van a ser pulsiones que pasan a ser ahora de parciales a totales. ¿Sí? Cuando hablamos de totales es porque tienen un fin que no es el placer de órgano en sí, sino que buscan, podríamos decir, un fin altruista, que tiene que ver con el afecto hacia el otro, con el amor, digamos, está asociado a esto, desde la teoría de Freud. Claramente, no es que sí o sí pasa esto en la realidad. El objeto se constituye fuera del entorno familiar. Nosotros habíamos tenido como un acercamiento en la fase fálica a lo que era buscar el objeto fuera del propio cuerpo, con ese acercamiento de los niños hacia su mamá, hacia su papá, dentro del complejo de Edipo. Bueno, ahora ya es un sujeto que ha desarrollado su organismo, fisiológicamente está apto para mantener un vínculo sexual con otro, pero ya no lo puede hacer dentro de la familia y entonces empieza a constituir la búsqueda del objeto fuera del entorno familiar, ¿sí? Por eso es exogámico. Bueno, los órganos genitales ya están preparados para la expulsión, dice Freud, de los productos genésicos, esto es poder lograr, eh, digamos, el orgasmo y la evacuación en el hombre del semen. Bueno, en la mujer no hay quizás una eyaculación exactamente igual que en el hombre, pero sí hay un orgasmo. Estamos hablando de un desarrollo en la mujer de poder empezar a ovular y todo lo que vimos previamente en el desarrollo intrauterino. Y por otro lado, algo más que para destacar de esta sexualidad adulta es que empieza a explicar cómo se sostiene la tensión sexual desde la teoría de la libido. ¿Qué dice la teoría de la libido? A ver, yo siempre les trato de dar como un ejemplo o tratar de explicarlo un poco en criollo. Los sujetos, el ser humano, no sostiene su tensión sexual simplemente con la estimulación de sus órganos genitales o porque, digamos, hay un instinto que lo lleve a sostener la tensión sexual. Cuando hablamos de tensión sexual es este deseo de querer mantener una relación sexual con un otro. Lo que dice Freud es que los sujetos sostenemos esto porque hemos depositado líbido o pulsión en ese otro, lo hemos constituido como objeto de nuestra pulsión, y esto hace que busquemos satisfacer esa pulsión con esa persona o en ese sujeto, ¿sí? Y por eso también lo que yo les decía, él no dice que el objeto esté predeterminado y que tenga que ser heterosexual, sino que, digamos, él trata de abrir esta mirada para poder plantear que en realidad lo que sí está predeterminado es que la pulsión busque un objeto.
Entonces, la teoría de la libido justamente va a hablar de esto que estuvimos hablando cuando hablamos de pulsión, cómo la pulsión se deposita en un objeto y se trata de satisfacerse mediante este. Bien, hasta acá es lo que nos quedaba, que no nos quedaba mucho de lo que tenía que ver con el desarrollo sexual, ¿sí? Que ustedes ya lo tenían en los Power. Lo que deberíamos ahora es avanzar hacia otro autor. Antes de irme hacia ese otro autor, yo voy a abrir un pequeño espacio para preguntas que estén relacionadas a todo lo que vimos de Freud, y después vamos a hacer un ratito de Spitz y nuevamente preguntas sobre Spitz, ¿sí? Y después cortamos y hacemos la segunda parte, pero bueno, ya les voy a plantear cómo va a ser esa segunda parte. Bien, hasta acá, vamos bien. David, si hay alguna pregunta.